después del viento, la nieve. Las temperaturas han bajado considerablemente en todas las islas y al borde de la primavera nos encontramos con esta etapa invernal en Tenerife, en La Palma y en Gran Canaria. A menos altura es la lluvia la que se ha hecho notar en las islas. Sigan con los paraguas en mano porque las precipitaciones continuarán al menos hasta mañana. Bueno, y si miramos ahora al exterior, en la zona de La Orotava, en Tenerife, esto es concretamente la carretera que va hacia Aguamansa, lo que vemos es lluvia y mucha niebla. Y ya se pueden imaginar el frío que hace a esta altura aproximadamente de la carretera. Carretera que está cortada, pero no en este punto, sino algo más arriba. Todos los accesos a las cumbres de Tenerife, del Teide en concreto, están cortadas a esta hora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el tiempo nos deja además un contraste notable. Nieva en las islas y en la península están sufriendo una espesa calima. La verdad es que la nieve siempre es bien recibida en las islas como un acontecimiento positivo, incluso con alegría. No sabemos si en la península recibirán con la misma ilusión esas nubes de polvo, pero sospechamos que no. Es el mundo al revés. Son imágenes de contraste entre el polvo en suspensión que está dejando imágenes inéditas en el Levante, en Madrid, hasta en Logroño, donde no están acostumbrados a este fenómeno. Varias provincias del sur están en alerta ante los problemas de salud que puede provocar en personas sensibles. Y justo al mismo tiempo en las islas, pues ya ven, el efecto contrario, mucho frío en las cumbres, con nieve en Gran Canaria y fuertes heladas en Tenerife y La Palma. Contraste muy curioso, porque lo general es que estos fenómenos, pues ya saben, se ven justo al revés. Bueno, nos distraemos un poco mirando al tiempo porque en Ucrania las bombas rusas siguen cayendo sobre las ciudades. Hace tiempo ya que no discriminan entre objetivos civiles y militares y estas imágenes son una muestra. Mariupol y las afueras de Kiev han sufrido algunos de estos ataques, los más duros en las últimas horas, mientras la diplomacia trata de encontrar una vía para la paz. El apoyo incondicional de Europa a Ucrania se puede observar en el enorme riesgo que han tomado 3 primeros ministros de la Unión, los de Polonia, República Checa y Eslovenia, que han viajado a Kiev a reunirse con el presidente Zelensky. China ya ha advertido que no quiere verse afectada por las sanciones económicas, aunque no sabemos si esa advertencia va dirigida a Rusia o a Occidente. Esas sanciones han provocado una enorme subida de la energía y los combustibles que ya estamos notando aquí. La presión de los sectores más afectados lleva al gobierno a anunciar una rebaja de los impuestos que gravan los combustibles, porque casi la mitad del recibo se va a las arcas públicas. Hoy les vamos a explicar punto por punto cuánto se va de nuestros bolsillos a cada parte dentro del recibo. Y hace frío en las islas. Vamos a comenzar por este punto porque seguimos bajo los efectos de la borrasca Celia, con menos viento que ayer, pero con frío y mucha lluvia. Jorge Benítez, buenas tardes. Frío como el que debes estar pasando ahora, me imagino. Pues sí, Roberto, aquí en Tenerife Celia ha dejado agua, viento, mucho viento y también nieve. Y eso que meteorológicamente ya nos encontramos en primavera. Esta nieve, ¿qué ha ocasionado? Pues que el Cabildo tenga que cerrar todos los accesos al Parque Nacional del Teide, tanto por el norte como por el sur, por esas placas de hielo que pueden estar en la carretera. Aquí en las últimas horas la mínima ha sido de -5 y la cota de nieve se ha colocado en los 1.700 metros aproximadamente. Hoy también ha soplado el viento con fuerza. En Izaña las rayas han superado los 130 kilómetros por hora, lo que no ha ocasionado problemas con el tráfico aéreo. Esta situación irá remitiendo a lo largo del día, al igual que esos avisos de la EMET, todos a excepción del de fenómenos costeros adversos, que pasará de naranja a amarillo. Bueno, las carreteras también están cortadas hacia las cumbres en Gran Canaria. A las puertas de la primavera, la zona más alta está cubierta de blanco, aunque ya les decimos que pocos han podido ver la nieve porque esos accesos están cerrados. Estefanía de Blasio.
Las rachas de viento fuerte, lluvias intermitentes y también las bajas temperaturas son las grandes protagonistas en esta jornada. Aquí en la Cruz de Tejeda, donde nos encontramos, no ha superado el termómetro los 6 grados durante toda la mañana. Las carreteras para acceder a la cumbre y poder ver la nieve continúan cerradas a esta hora. Se trata de la Gran Canaria 130, la Gran Canaria 132, Gran Canaria 134, la Gran Canaria 600 a la altura de Camaretas y justo en la que nos encontramos, la Gran Canaria 150. Se encuentran cerrados todos los accesos a la cumbre por la presencia de placas de hielo que hacen muy peligrosa la conducción para poder llegar a ver la nieve, que según nos comentan tiene unos 3-4 centímetros de grosor. Una jornada inestable que se está notando y mucho aquí en Gran Canaria. Bueno, pues ya ven, las bajas temperaturas que también han formado en La Palma lo que conocemos como cencellada. Esta es la helada que se produce además con el fuerte viento, el viento frío que deja esta imagen. Estas nos las ha cedido el Instituto de Astrofísica de Canarias. Se han tomado esta misma mañana en el observatorio del Roque de los Muchachos. Parece que ha nevado, pero ya les decimos que no es así. La presencia de hielo en este punto, más después pueden observar pues como esos hilos que se van formando en algunos puntos de hielo también, que es consecuencia del viento. Cuando esa combinación de viento y agua se produce, bueno, miren ahí, pues se forman como diríamos, como esa especie de flecos que están ahí debajo, por ejemplo, de esas barandillas que pueden observarse. Bueno, pues eso es ese fenómeno que llamamos cencellada. Y el frío con el viento probablemente en este punto, o por lo menos la percepción térmica, sea mucho mayor. Es decir, mucho menor la sensación térmica, por lo tanto hará más frío. No ha podido llegar hasta ahí nuestro compañero Javier Sánchez porque también en La Palma la carretera está cortada un poco más abajo, ¿verdad, Javier? Así es, nosotros estamos casi al principio de este acceso al Roque de los Muchachos desde Santa Cruz de La Palma, en el barrio de Mique. Aquí lo pueden ver, ese cartel que marca cerrado. La cerraban aproximadamente a las 11 menos 20 de la mañana, pero lo cierto es que el cierre oficial es algo más arriba, en el kilómetro 17. Hasta ahí podíamos subir, hasta ahí estaba, en ese punto se encontraban los operarios de infraestructuras del Cabildo de La Palma y ahí, a 17 kilómetros nada más recorridos, hay que recordar que son 38 hasta llegar al Roque de los Muchachos, la temperatura ya era de solo 5 grados. Y solo unos kilómetros después, aproximadamente en el kilómetro 22, el suelo de la carretera ya era una gruesa capa de hielo, de ahí que se cerrara esa vía. A partir de ya se encuentra ese cierre definitivo a partir del cruce del Pico de la Nieve hasta, como decimos, el observatorio del Roque de los Muchachos, muy compleja. Además, nos comentaban hasta ahora que se encuentra el tramo más difícil de circular, el de la zona de los Andenes. Pero no solo se encuentra cerrada la carretera por este lado de la isla, también se encuentra desde Olla Grande en Garafía hasta ese propio observatorio. El problema viene a ser el mismo: placas de hielo en la carretera. Hay nieve, pero la nieve se encuentra concentrada en la parte más alta de la isla. Eso ha obligado, por ejemplo, también a que hoy no pueda abrirse el centro de visitantes del Roque de los Muchachos, que se encuentra, como decimos, ahí a medio camino en el municipio de Garafía, muy cerca ya de la residencia. Una residencia durante donde la jornada de hoy pues no ha podido llegar los científicos, que durante la jornada siempre se espera que se acerquen para realizar esos preparativos de trabajo nocturno en la zona científica, y lo cierto es que durante la jornada de hoy pues no van a poder realizar ese trabajo, evidentemente con estas condiciones. Decías, esa cencellada durante la mañana, el viento es muy intenso en la parte alta de la isla y ha provocado esas imágenes tan espectaculares, pero eso pasa en la cumbre. Lo que pasa aquí en Medianías es un día pues muy desapacible. Mira, tengo el paraguas, pero me lo voy a quitar porque ahora mismo no llueve, pero ha sido la constante durante las últimas horas. Mucho viento, unas ráfagas intensas con una lluvia que ha venido de forma intermitente y que, bueno, pues provoca esa sensación no siempre muy agradable de estar, bueno, me mojo, me seco con este viento frío. Temperaturas en el Roque de los Muchachos de -4, -2 grados durante la mañana, aquí en donde nos encontramos, pues rondando los 16, 17 grados. Claro, Javier, no es tiempo para estar en la carretera y al aire libre, sino para estar en un sitio cubierto y tomándose algo calentito. Eso sería lo ideal. Muchas gracias, Javier. Buenos días.
Bueno, pues así está la situación en La Palma, en las cumbres de las islas, donde estamos viendo esos restos de la borrasca Celia, que ha dejado lluvias generalizadas por todo el archipiélago, mal estado del mar y viento importante. Antonio Cárdenas. ¿Qué tal, Roberto? Pues sí, ya lo veíamos ayer, la borrasca Celia, que no está, su parte activa no está sobre Canarias, de hecho sigue en el suroeste peninsular, en el estrecho de Gibraltar, pero que ha dejado importantes consecuencias también aquí en las islas. Lo veíamos ayer, la situación hoy es completamente diferente. A mi espalda probablemente ya puedan apreciar cielos más despejados, esa es una de las consecuencias, no tenemos tanta nubosidad, y otra consecuencia es que no tenemos tanto viento como ayer. Ayer llegamos a superar los 160 kilómetros por hora en las rachas de viento máxima en las cumbres de Tenerife. Hoy tenemos viento importante, tenemos 130 kilómetros por hora, por ejemplo, ahí mismo en Izaña, pero bueno, es una diferencia de viento en esa racha máxima de varias decenas de kilómetros por hora. Eso sí, ayer, vamos a ver ahora las consecuencias de esa borrasca, tuvimos en muchas islas vientos por encima de los 100 kilómetros por hora. Comportamiento de Celia durante las últimas horas. Su parte activa sigue en el suroeste peninsular, pero como ven, también afecta a Canarias. La racha máxima que provocó la borrasca ayer lunes fue de 169 kilómetros por hora en Izaña, en las cumbres de Tenerife. Un registro importante al que también le siguieron más de 140 kilómetros por hora en la Orotava y en las cumbres del Hierro, y casi 120 en Alto Igualero, en La Gomera. El viento seguirá siendo notable hoy, pero irá a menos si no se esperan ya rachas tan altas. Algo parecido ha ocurrido con las lluvias. El punto de Canarias donde más llovió fue Candelaria, que recogió más de 38 litros por metro cuadrado en 24 horas. La previsión de precipitaciones acumuladas para las próximas horas indica que todavía nos queda agua que recibir. La borrasca Celia dejó ayer lunes medio centenar de incidencias en las islas, la mayor parte objetos y vegetación derribados por el viento. Bueno, y otra de las consecuencias de esa borrasca Celia, no aquí en las islas, sino en la península, es una vieja amiga de Canarias, la calima. Habrán visto imágenes durante esta mañana, también ayer en las redes sociales las han compartido, de esos cielos naranjas en buena parte del territorio peninsular, no solo en Andalucía, región de Murcia, también la Comunidad Valenciana, sino que se ha extendido incluso hasta ciudades como Bilbao, que esta mañana también amaneció con esa calima. Las consecuencias inmediatas son un aumento de las temperaturas de incluso hasta 8 o 10 grados que se está notando hoy en esa península, y también esos cielos cubiertos. La calidad de aire hoy en España es la peor del mundo, por encima de ciudades o de países como la India o China, que normalmente tienen peor calidad del aire que España por la polución. Vamos a irnos ya a Madrid, donde Silvia Mascareño nos cuenta cómo están viviendo ese episodio de calima en la capital. El cielo de Madrid ha amanecido totalmente teñido de naranja. Los vientos de la borrasca Celia son los culpables de traer la calima hasta el centro de la península, también aquí a la capital, donde hemos vivido alguna vez momentos puntuales de calima, pero siempre coincidiendo con los meses de verano. Sobre todo, lo más llamativo es que la ciudad amanece cubierta de un gran manto de barro, porque las lluvias de las últimas horas se han sumado a ese polvo en suspensión, así que hay barro sobre los coches, en las aceras y también en el asfalto. Las consecuencias más inmediatas, no solamente la perplejidad de los ciudadanos, sino también grandes atascos a primera hora de la mañana y dificultad para respirar, porque ese polvo en suspensión se une a los problemas crónicos de contaminación que padecemos aquí en la capital. Pero sin duda lo más llamativo es esta imagen, el cielo de Madrid teñido de naranja en pleno mes de marzo. Bueno, pues así está la situación. La cuestión ahora es si va a continuar esta lluvia. Antonio, ¿qué esperamos para mañana? Pues Roberto, se lo decimos a Silvia y también al resto de personas en la España peninsular. Allí van a seguir con esa calima que se está viendo hoy, incluso probablemente con mayor intensidad en las próximas horas, lo veremos. En cuanto a lo que nos interesa más a nosotros aquí en Canarias, aunque ahora, no sé si lo aprecian, pero está chispeando, lo que se espera es que a partir de este momento las precipitaciones vayan a menos, también menos viento, ya lo comentábamos antes. Hoy no se están registrando rachas tan altas, las máximas están en esos 130 kilómetros por hora en Izaña, pero de resto hay islas que sí que están registrando rachas importantes, pero no tanto como ayer, en torno a los 90 kilómetros por hora es la racha máxima a esta hora, e irá menos durante lo que queda de día. Por tanto, menos lluvia, precipitaciones que irán a menos también, y menos viento para las próximas horas aquí en Canarias, y lo que no se espera ya, seguro, es nieve en las cumbres. Bueno, pues no va a nevar más. Gracias, Antonio. Esto es un dato importante para aquellos que a lo mejor estén pensando
como solemos hacer casi siempre en subir a las cumbres a ver la nieve. Bueno, pues nieve más bien poca, casi todo hielo. Ya saben que la nieve no va a estar blanda, por lo tanto, para llegar. Y aparte de eso, aunque así fuese, las carreteras están cortadas. Recuerden, tanto en Gran Canaria como en La Palma, como en Tenerife. Bueno, dejamos este asunto que está ocupando buena parte de las conversaciones y nos vamos ya hasta Ucrania, donde la fuerte resistencia de los militares ucranianos está impidiendo que las tropas rusas accedan con facilidad a Kiev. Los ataques aéreos sobre la capital, eso sí, están siendo muy difíciles de repeler y hay varias zonas residenciales afectadas. El alcalde de Kiev ha decretado hoy un toque de queda durante las próximas 36 horas. Es el tremendo estruendo que interrumpe el engañoso silencio nocturno en Kiev minutos antes del amanecer. Con los primeros rayos de luz se ven las consecuencias. Los vecinos retiran como pueden los escombros de sus hogares. Los ataques rusos se ceban con las zonas residenciales de la capital ucraniana. Estaba claro que tarde o temprano iban a llegar a Kiev, lamenta este vecino. Los bomberos no dan abasto apagando las decenas de incendios provocados por los proyectiles enemigos, pero no solo apagan fuegos. A muchos no les basta con ese consuelo y deciden abandonar la ciudad ayudados por las fuerzas de seguridad. Y es que los ataques ya no son solo nocturnos, también a plena luz del día, como este bombardeo que captó una cámara de vigilancia en pleno centro de la capital ucraniana. Los que se quedan para luchar se preparan a conciencia. En este taller de coches adaptan las armas capturadas a las tropas rusas. Reunimos un equipo de soldadores e ingenieros. Ahora estamos listos para tomar y adaptar tantas armas como sea posible. Sus propios cañones se dirigirán hacia ellos mismos, avisa este mecánico. Entonando cánticos patrióticos, la población de Odesa construye barreras de defensa con estos sacos de arena. Trabajamos aquí porque no sabemos matar, no somos guerreros profesionales, pero podemos ayudar a nuestro ejército de otras formas, asegura Víctor. Esta estratégica ciudad portuaria al sur del país podría ser atacada por 3 frentes diferentes. En ese avance ruso por el sur, Mariupol se lleva la peor parte. Este dron muestra manzanas enteras de edificios destruidos, decenas de columnas de humo emanando de diferentes puntos de la región. Devastación también en Kharkov tras una intensa noche de bombardeos. Este edificio residencial está en el centro histórico y fue alcanzado por un misil. Han muerto 2 personas, comenta este miembro de las fuerzas de seguridad. Ataques que siguen provocando la huida masiva de ucranianos de su nación. Bueno, mientras se trata de dar una oportunidad a la paz a través de reuniones y encuentros diplomáticos, aunque la esperanza es poca de conseguirlo, se retoma el diálogo entre Rusia y Ucrania. Ambas delegaciones ya han arrancado la 5ª ronda de encuentros por videoconferencia. Paralelamente, los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia corren hoy un riesgo enorme, viajando en persona a Kiev para trasladarle a Zelensky el apoyo inequívoco de la Unión Europea y presentarle un amplio paquete de ayudas. Curiosamente, son los primeros ministros de 3 de los países que estuvieron en la órbita soviética en tiempos de la primacía comunista en esta zona de Europa. Y otro frente abierto es el que mantienen Estados Unidos y China. El gobierno de Biden advierte de graves consecuencias para el país asiático si presta apoyo económico o militar a Putin. China mantiene una postura neutral, escorada hacia Moscú. Bueno, pero ya ha dicho China hoy que no quiere verse afectada por las sanciones. De la posición de China queremos hablar precisamente con un experto. Felipe de Basa es director máster entre la Unión Europea, del máster entre la Unión Europea y China y coautor del libro China, Tercer Milenio, el dragón omnipotente. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Pues preocupado como el resto del mundo por estos acontecimientos fortuitos que aparecen de la noche a la mañana y nos cambian la vida a todas y a todos, y especialmente por el número elevadísimo de refugiados ucranianos y la gente que lo está pasando muy mal por esta locura en el siglo XXI. Exactamente. Pero mire, me imagino que estos hechos tan fortuitamente no se producen y es lo que nos gustaría analizar con usted. Ahora concretamente estamos pensando en China, en esa relación entre China y Rusia, que habitualmente o históricamente, más que amigos, han sido normalmente oponentes. Así que la pregunta que nos surge es,
¿Qué le interesa a China ahora mismo de Rusia para ser tan amigos? Bien, usted lo ha dicho muy claramente. Históricamente a veces no han sido tan amigos. Hay que recordar que el centro de Pekín tiene una ciudad subterránea que se construyó en tiempos de Mao en previsión de un hipotético ataque de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando ambos países eran comunistas. Y que la Guerra Fría, aunque nosotros pensamos que es un enfrentamiento entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, también estaba China en el conflicto, por cual era una guerra a tres bandas. En los últimos años hemos visto cómo China y Rusia caminaban de la mano, pero tímidamente algunos pensamos que actualmente China está dejando un poquito de lado a Rusia. ¿Por qué? La historia de China ha cambiado varias veces en los últimos años, pero un hecho significativo es cuando China ingresa en la Organización Mundial de Comercio, por tanto juega en las reglas del sistema o del mundo liberal o capitalista y se convierte en el campeón de la defensa del libre cambio y la globalización. Por tanto, China ahora no quiere volver a un escenario de Guerra Fría, por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los espacios que se dejan de ocupar los ocupa otro. Y financieramente el mundo anglosajón, el mundo americano, el mundo europeo está dejando de ocupar muchísimos espacios en Rusia, como por ejemplo son las tarjetas de crédito. ¿Qué va a pasar al día siguiente cuando China meta sus aplicaciones financieras en el mercado ruso? Pero también hay que tener en cuenta otra cosa. El mercado europeo somos 400, 500 millones de habitantes y en Rusia apenas 150 millones de habitantes. Aunque percibamos que Rusia es un gran país, que lo es un país extenso, que lo es, pero efectos de población no es tan grande. Por tanto, interrogantes, complicaciones y cada día que se alarga, más difícil de estar cerca de una resolución pacífica del conflicto. Efectivamente, además Estados Unidos advierte de sanciones y de alguna manera acabamos de oír, es unas declaraciones que se han producido hace muy pocos minutos del ministro de Exteriores chino acusando un poco el golpe, ¿no? Diciendo que ellos no quieren verse cerca de las sanciones que se den a su país. Una muestra de, como usted dice, confirmación de, como usted dice, que empieza a soltar un poco la mano de Rusia. Así es, China no quiere saber nada de sanciones porque eso implicaría que China quedaría fuera de todo este movimiento que es la globalización de la cuarta revolución industrial que comienza a pergeñarse en el mundo en el año 2016 sobre la base de la hipertecnología y la hiperconectividad de las cosas, y China quiere jugar en el escenario de un mundo global. Por eso de momento ha dicho, cuidado, cuidado, que esto conmigo no va. Además, China está actualmente en un momento histórico desde el punto de vista de la política interior porque acaban de terminar los Juegos Olímpicos de invierno, los Juegos Olímpicos de las Paralimpiadas, están ahora mismo en la Asamblea Nacional Popular y están esperando el gran congreso del Partido Comunista de China que va a entronizar por tercer mandato a Xi Jinping. Por tanto, China ahora mismo líos los justos. Claro. Otra cosa es que pueda ser de mediador. ¿Usted cree que puede ejercer ese papel, que le interesaría ejercer ese papel? Yo vengo diciendo desde hace tiempo que la gran oportunidad que tiene Xi Jinping de incluso obtener el Premio Nobel de la Paz es mediar. Porque ahora mismo hemos visto cómo Biden está un poquito de refilón, los líderes europeos lo han intentado, en el caso de Macron no ha servido para mucho, y el nuevo canciller alemán, aunque ha sido antes vicecanciller con Angela Merkel, hay que recordar también un poco lo que sucede en las conferencias de Yalta y de Potsdam, como no es lo mismo ser el número uno que el número dos. Por tanto, si Xi Jinping juega sus cartas, Xi Jinping consigue paralizar o establecer algún tipo de acuerdos para frenar lo que es esta locura de la escalada de violencia, pues se habría entronizado como líder del mundo. A mí me da la sensación, Felipe, de que conocemos muy poco a China, hablamos de ellos, pero realmente aplicamos nuestra forma de pensar occidental para todo lo que se haga. ¿Usted cree que desde el punto de vista de la negociación, desde el punto de vista de la diplomacia, conocemos la forma de pensar, me refiero a quienes sean los responsables, la forma de pensar, la lógica china, por así decirlo? Muy poco, aunque cada vez hay grandes expertos que se dedican a ello. El mundo está construido sobre muchísimas bases y una de ellas es la base cultural. Yo les pongo un ejemplo a mis estudiantes. En la iconografía occidental los dragones han sido malos a lo largo de toda la historia y no hay más que ver cómo están los dragones literaturizados como criaturas malvadas y salvajes, y me voy a un ejemplo para niños, no es el caso de las obras de Tolkien. Sin embargo, en Asia en general y en China en particular los dragones son buenos. Una obra como la del Señor de los Anillos no se entendería en China porque no hay dragones malos. Eso sirve para todo. Las personas que hacen habitualmente negocios en China, que tienen empresas allí, pues saben que un no en China nunca no existe, ¿no? Un sí es un tal vez puede ser un sí. Es decir, hay que tener en cuenta esa sensibilidad
cómo se deshielan, y me voy a la historia, que es mi disciplina, cómo se deshielan las relaciones entre China y Estados Unidos con unos jugadores de ping-pong. Es decir, tenemos que estar muy atentos a estas muestras que ofrecen los chinos para ver que de verdad quieren inmiscuirse en resolver lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Mi opinión es que sí, yo creo que sorprenderán en los próximos días con algún tipo de mediación o acuerdo que por lo menos vaya frenando esta escalada de locura. ¿Y por qué digo frenando poco a poco esta escalada de locura? Pues porque a Putin hay que darle una salida. Esto no va a terminar como terminó la Primera Guerra Mundial con el Congreso, con la Conferencia de París, los famosos congresos o el Tratado de Versalles, donde hay unos malos y unos buenos. Putin no va a querer pasar a la historia como el malo, por lo tanto, desencajar ese nudo gordiano es en lo que ahora mismo el escenario diplomático pues debería estar inmerso, y sobre todo los grandes decisores mundiales o los políticos como Xi Jinping. La última, Felipe, muchas personas decían que a lo mejor China iba a aprovechar ahora esta situación, toda esta desestabilización para presionar sobre Taiwán. ¿Usted lo cree así? Son desafíos totalmente diferentes. Incluso a lo largo de la historia de la isla de Formosa no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora en Crimea y en Ucrania. Yo creo, mi opinión es que no, porque son cosas totalmente diferentes. También aquí hemos visto en España cómo el nacionalismo catalán pues ha intentado meterse de lleno en esta crisis, en este conflicto, y no han sabido muy bien en qué papel, pero son cosas totalmente diferentes. Yo acabo diciendo, esto no es un tema de rusos contra ucranianos, esto es un tema de Putin contra parte de la población de un país que se llama Ucrania. Es decir, no es un conflicto del pueblo ruso con el pueblo ucraniano, es un conflicto de una sola persona contra unos señores de la parte de un territorio de un país europeo. ¿Y por qué quiero dejar esto claro? Porque si Putin consigue elevar el tono del nacionalismo, entonces Putin habrá creado un problema para 2 generaciones. Una desestabilización total, desde luego. Felipe de Bas, ha sido un placer. Muchas gracias. A la disposición. Buenos días. A la orden. Bueno, pues así está la situación. Naciones Unidas, mientras tanto, ha actualizado la cifra de refugiados de Ucrania. Lo cifra ya en más de 3 millones. Recuerden que la ONU cree que hasta 5 millones de personas podrían huir del país. Más de 1 millón de menores ya han tenido que dejar su vida atrás. También a sus compañeros de clase, profesores, sus escuelas. Para muchos no va a ser fácil comenzar una vida nueva en otro país. De hecho, algunos niños refugiados vuelven estos días a clase. Entra. Ellos llegan inseguros, nerviosos probablemente, pero miren, así los reciben. Por ejemplo, en ese colegio en Italia, en el que será el nuevo centro de estos niños que comienzan de nuevo sus clases. Así, de esta manera, se intenta facilitar el proceso de integración con el resto de alumnos, a la vez que se les da un poco de ánimo. Recordemos, una de las medidas de la Unión Europea para los menores ucranianos que huyen de la guerra es garantizar su acceso a la educación de forma inmediata. Millones de personas huyendo de la guerra y muchas con sus mascotas. Los animales también son víctimas. Por ejemplo, los del Zoo de Kiev, que tuvieron que ser trasladados hasta Polonia. A sus 3 años, Puma, la hija de 4 patas de Irina Borgodova, es una más de las miles de mascotas que han iniciado una travesía desconocida en busca de un lugar seguro, esto después de que Rusia atacara su hogar en Kiev, Ucrania. Dejé mi vida, mis amigos, mi negocio, mi hogar. Mi perro también dejó a sus amigos. Es terrible y no debería hacerlo. Aseguró Irina Borgodova a La Voz de América desde la estación de trenes de Shemesh, mientras espera para abordar un tren a su destino final, Tallinn, Estonia. Sin embargo, movilizar mascotas a lo largo de varias fronteras puede ser un reto debido a las regulaciones de cada país, que exigen que estén vacunadas y lleven un microchip localizador. Aún así, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal ha confirmado que países como Bélgica, Suiza y Francia, entre otros, han hecho excepciones debido a esta crisis. Les entregamos tazas de plástico para las mascotas, perros y gatos, y ayudamos a las personas que tienen cachorros pequeños, perros pequeños que escaparon de la guerra. Este es Jack, una mascota de uno de los refugiados ucranianos, quien tuvo la posibilidad de sacarlo de este peligro de la guerra. Sin embargo, para otros la situación no es la misma. Creo que cuando las mujeres tienen un perro grande tienen un problema. Perros grandes o gatos no están para ir en el tren, es un problema.
Necesito traerlo conmigo, no puedo dejarlo. Este es mi hijo, no puedes abandonar el perro de ninguna manera. Y tenemos imagen en directo precisamente desde Ucrania, esto es Kiev, exactamente la capital ucraniana, con esa calma en la que estamos viendo desde el comienzo de la guerra, calma aparente, como decimos, por lo que vamos viendo en distintas cámaras, porque recuerden que ya se ha decretado el toque de queda en la ciudad por las próximas 36 horas ante la proximidad de los ataques del ejército ruso, que ya se ha cebado con algunas de las zonas residenciales próximas a la capital ucraniana. Una pausa y volvemos. Siete minutos pasan ya sobre las 2 de la tarde, pendientes de la guerra en Ucrania y de sus consecuencias en otros países. Las imágenes que nos llegan desde Ucrania nos estremecen. Estas son de Mariupol, una de las ciudades más castigadas, donde los combates están siendo más duros. Lleva sitiada desde hace días. Esto que vemos, estas imágenes han sido grabadas por un dron de una unidad ucraniana. Muestra explosiones, edificios en llamas y destrucción de toda la ciudad. Eso no son edificios militares ni objetivos militares, son objetivos civiles, edificios de viviendas. Los bombardeos rusos seguían impidiendo además la entrega de ayuda humanitaria a Mariupol el lunes, según la viceprimera ministra ucraniana. Bueno, y da la sensación de que en Rusia aumenta la oposición de muchas personas en contra de la guerra. Esto no es fácil en ese país. Una de las últimas acciones de este tipo la hemos podido ver en directo y además en la cadena de televisión estatal, cuando detrás de la presentadora de las noticias la van a ver, una mujer aparece con un cartel en contra de la guerra. Ahí la tienen. En el cartel se puede leer: detengan la guerra, no crean en la propaganda, aquí les están mintiendo. Lo ocurrido ha sido divulgado además por un grupo de periodistas independientes que explica que la mujer es trabajadora de televisión, que luego fue arrestada. Posteriormente se difundió un vídeo de la propia activista preparando la acción. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул преступление. И Россия страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Ahí la tienen, se llama Marina, esto fue grabado antes de colarse en el plató, explica que está avergonzada por haber trabajado muchos años en ese canal difundiendo lo que ella ha llamado como propaganda del Kremlin. También denuncia que la responsabilidad de la guerra es solo de Putin y que por él hay una guerra fratricida y a Rusia todo el mundo le ha dado la espalda. Por cierto, ella, que lleva el collar con los colores de la bandera ucraniana, también rusa, esa mezcla de los colores de ambas banderas, recuerda que es hija de un ucraniano y una mujer rusa, algo muy habitual también en aquel país. Son dos países con muchos lazos familiares. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. Bueno, protesta también en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Los manifestantes son los mismos refugiados ucranianos reclamando a la Unión Europea una intervención más dura. Así han logrado bloquear la entrada de camiones a uno de los países aliados de Putin, como es Bielorrusia. Dicen que el país es una vía de paso por donde todo lo que entra, todo lo que necesita Rusia, pues entra por aquí. Por ejemplo, dicen armamento. Bueno, ¿quién está sintiendo las sanciones de la comunidad internacional contra Rusia? Bueno, por supuesto, los habitantes de aquel país, pero también decenas de oligarcas que supuestamente apoyan al régimen de Putin. Uno de ellos es Roman Abramovich, el dueño del Chelsea, viejo conocido, que durante varias horas fue retenido y lo tienen en el aeropuerto de Tel Aviv, en Israel. Bueno, en la zona Aviv, pero bueno, ahí estaba, sin poder despegar en su vuelo rumbo a Estambul. A él se suma también otro oligarca, Chemezov, al que el gobierno español ha bloqueado uno de sus yates en el puerto de Barcelona. Era un ex oficial de la KGB, dirige además ahora un conglomerado de empresas estatales. Esta misma mañana la Marina Mercante ha acordado la retención provisional de otro yate, Lady Anastasia, en Port Adriano, en Calvián, Mallorca. Ahora se está recabando información que confirme que el buque es efectivamente de un oligarca ruso. Fuentes de la Capitanía Marítima afirman que en cuestión de horas será bloqueado para evitar su salida de España. Si se confirma este bloqueo, ya sería la tercera embarcación en nuestro país.
Bueno, a los millonarios ucranianos les quitan sus yates y a Ucrania siguen llegando extranjeros que quieren alistarse en la Legión Internacional creada por el gobierno de aquel país. Hasta ahora lo han hecho más de 20.000 voluntarios de hasta 50 países. Pero ojo, porque deben cumplir una serie de requisitos como la experiencia en combate o llevar sus propios uniformes. For the free world. Join the Foreign Legion of Ukraine. Llamamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania para que soldados de todo el mundo se alisten en la Legión Internacional. Join the fight for liberty. Ya lo habrían hecho más de 20.000 procedentes de más de 50 países, y no solo del entorno europeo. Hay quienes cruzan el charco desde Latinoamérica. Si te das cuenta, la situación que está pasando acá es algo similar a lo que estamos viviendo en el país, ¿no? Me encontré ya con muchos amigos de Ecuador, hay uno de Estados Unidos. Saber que puedes ayudar en cierta forma, aportar, y eso es lo que nos motiva a las personas extranjeras que arribamos. Entre los requisitos es necesaria cierta experiencia militar. 10 años en la policía antinarcóticos. El servicio militar es algo que a mí me apasiona, y el servicio militar es dar la vida. Se podría decir que sí, estoy dispuesto. Dispuestos a dar la vida, la mayoría jóvenes, pero también veteranos. Una vez entran en el país son destinados a puntos calientes como Kiev. Dicen querer ayudar a la resistencia ucraniana, pero sobre todo proteger a los civiles. Y estas son maniobras de la OTAN. Más de 30.000 soldados de 27 países en un ejercicio militar liderado por Noruega. Es un ejercicio ordinario, se hace cada año, está organizado por la OTAN y se retoma después de 2 años sin realizarse por la pandemia. Hasta abril se llevan a cabo estos entrenamientos por mar, tierra y aire. También en Japón, ahí los tienen, la Marina de los ejércitos de este país junto al de Estados Unidos practican asaltos aéreos. Según los departamentos de ambos países, maniobras para profundizar en la cooperación internacional. Bueno, y de consecuencias saben bien los transportistas de nuestro país que están en huelga como protesta por el encarecimiento del combustible. Van a ver lo que ocurrió en el Ejido, en Almería, en una de estas protestas. Bueno, a toda velocidad ese camionero aceleró la marcha al pasar junto a un piquete, con riesgo de haber atropellado a algunos compañeros que secundaban la huelga y agentes de la Guardia Civil. Posteriormente fue detenido. El conductor, además, dio positivo en alcohol y drogas. En fin, no fue el único incidente que se registró en el día de ayer. Alguno pudo haber sido más grave incluso. Nos referimos a este, en el que la persona que está tumbada en el suelo es un manifestante que recibió un disparo fortuito. Al parecer intentó quitarle el arma a un agente de Paisano, que es ese que le está recriminando. Ahí lo pueden escuchar. Siento mucho, tío, yo no sabía que era policía. Por favor, no me apuntes más con eso. Le recriminaba que le hubiese intentado quitar la pistola y la placa. Era un agente de Paisano que estaba en uno de los piquetes informativos. El herido está ingresado, estable dentro de la gravedad. La huelga continúa hoy. En general, en el día de ayer no se sintió el efecto de la parada de los transportistas. La ministra de Transportes ha anunciado que se reunirá con el sector en los próximos días. ¡Me vas a arrancar la placa y la pistola! ¡A llama a una ambulancia! Lo siento mucho, tío, yo no sabía que era policía. Bueno, no todo el sector, ya saben que la huelga está convocada por una de las patronales, no todo el sector está en huelga. Y hay una buena noticia para ellos, lo que pasa es que diferida, ¿qué tal, Lorena de Cobos? Porque hoy en los mercados hemos visto que el barril de petróleo ha bajado, y no poco, ¿eh? Ha bajado bastante, Roberto, buenas tardes. Un descenso del 7,05%, pero esto no se ve reflejado a la hora de nosotros ir a una gasolinera y repostar. Todavía no, porque además parece que va más rápido cuando sube que cuando baja. Efectivamente. Pero Lorena, lo que sí vemos es que a la hora de ir a repostar, efectivamente, nos toca pagar la gasolina, pero también nos toca pagar muchos impuestos. Efectivamente, una serie de tasas que los consumidores tenemos que asumir. Por ejemplo, cuando vamos a llenar nuestro tanque, nuestro depósito, tenemos que hacer frente a un montón de impuestos. Entre ellos, se paga la materia prima, se paga la distribución y se paga también los impuestos, que suponen casi un 50% del precio final. Aquí hay que hacer un pequeño inciso. En la península hacen frente al IVA. En Canarias haríamos frente al IJIC, pero vamos a explicarlo dentro de un momentito para que quede muy claro. Que la mitad de lo que pagamos se va en tasas e impuestos.
y la otra mitad en la distribución y en la materia prima, que sería solo el 35%. Efectivamente. Ahora vamos a ver una comparativa del precio que se está pagando en la península y el precio que se está pagando en Canarias. Hay una diferencia más que evidente. Vamos a centrarnos en el precio de la gasolina 95, ¿vale? Por centrarnos en algo. En la península están pagando 1,86 euros el litro de media. Hay gasolineras incluso que tienen el combustible a casi 2 euros, ¿vale? Los peninsulares tienen que pagar una serie de impuestos, que uno de ellos sería el impuesto especial sobre hidrocarburos, representa a un 47,6 céntimos el litro, y además el IVA supone un 21% del precio. Vamos a compararlo con Canarias, del 1,86 euros el litro de media, vemos que en Canarias es un 1,40 euros el litro. Una cifra envidiable para quien venga de la península y tenga que repostar aquí. Sin aunque duda. Aquí, claro, aquí tenemos otros factores. Hay que tener exacto. en cuenta el precio de los salarios, la cesta de la compra, todo eso influye. Aquí tenemos el IGIC. ¿Qué pasa? Que en Canarias en este caso no se aplica, pero atentos porque tenemos otras tasas que los canarios asumimos. Nosotros tenemos la tasa de combustible y derivados, que sería un 26,5 céntimos el litro. Y además tenemos una serie de impuestos específicos canarios, 2,7 céntimos el litro. De esta tasa hay un porcentaje que va hacia el carburante y otra tasa que se va derivada hasta los cabildos insulares. O sea, que en Canarias no pagamos el IVA, evidentemente, y tampoco IGIC, sí que tenemos otros impuestos con los cuales se financian también otras cosas. Tenemos que hacer frente, eso sí, el consejo que le damos a todos los consumidores, el de toda la vida, ir buscando al mejor postor. Hay gasolineras que ofertan el precio del combustible muchísimo más barato y podemos encontrar incluso diferencias de precios de hasta 15 euros a la hora de llenar el depósito. Y eso es lo que están haciendo muchas personas, ¿verdad, Lorena? Eso es lo que hace mucha gente, que compensa hacer cola para repostar de forma más barata. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo. Lorena, tú misma has salido hoy precisamente a una de estas gasolineras a comprobar cómo algunas personas prefieren hacer cola, a lo mejor por ahorrarse un poco de gasolina, ¿verdad? Efectivamente, y además los usuarios nos hacían una comparativa de cuánto costaba llenar el depósito hace unas semanas, antes de que estallara el conflicto de Ucrania y de Rusia, y cuánto cuesta repostar un día como el de hoy. Muy bien, pues vamos a verlo. La escalada de los precios del combustible en España continúa imparable y a esto hay que sumarle una serie de impuestos que aumentan de forma considerable el precio final y que representan un 50% del mismo en el caso de la gasolina. Con el inicio de la guerra en Ucrania, el carburante comienza a alcanzar precios prohibitivos. Y no entiendo la subida de precio tan excesiva, entre poco. En Península creo que está hasta 2 euros. Es algo horroroso. El doble. Yo a este coche le ponía 20 euros y no salía mucho a la semana. Ya, mira, ahora le estoy poniendo 30 y no se va a quedar lleno. 29,90, 30 euros. Y pues nada, 24 litros. Esta situación obliga a los consumidores a buscar la mejor oferta a la hora de llenar el tanque. Los precios pueden variar de una gasolinera a otra con hasta 15 euros de diferencia. En otro sitio a 1,30 y pico, y entonces hay gasolineras que a veces puntualmente pues bajan también el precio del combustible, y entonces bueno, pero normalmente este es el que lo mantiene bastante bajo durante más tiempo. Suelo poner siempre aquí gasolina porque es donde más económica la suelo encontrar. El Estado y las comunidades autónomas se embolsan 20.000 millones de euros anualmente en concepto de impuestos que se les cobra a los usuarios por cada repostaje. El Gobierno de España ya baraja medidas fiscales que van desde las rebajas del IVA hasta ayudas directas para los usuarios. Bueno, pues a ver si se bajan los impuestos de los combustibles, como ha anunciado el Gobierno, y efectivamente empezamos a notarlo directamente en nuestros bolsillos, a la baja esta vez. Y seguimos pendientes de la actualidad del COVID, a la espera de los datos de Canarias y España, que desde hoy se darán a conocer solo martes y viernes. Centramos nuestra atención en China. En el país asiático aumentan los casos a medida que crece el brote de la ciudad de Jilin. 3.500 contagios de transmisión local y 95 importados confirma China en la última jornada. La ciudad de Jilin sigue siendo la que más casos reporta de 27 regiones. Según las autoridades, el 90% de los casos son sintomáticos, 2 personas están en las unidades de críticos y más de 2.600 ingresados en planta. El gobierno, para intentar controlar la expansión de Omicron, exigirá hasta 3 pruebas PCR en las zonas de mayor impacto.
A más de 24 millones de personas que viven en la provincia de Jilin se les ha prohibido viajar fuera de la región y también se limitan los movimientos en el interior. En Shanghái, las autoridades intentan frenar un nuevo brote en la zona financiera, confinando edificios y realizando cribados masivos en los barrios más cercanos. Además, cierra colegios, parques y cines. También preocupa Hong Kong. Un equipo de 36 médicos y 40 enfermeras de 14 hospitales públicos se han trasladado para trabajar en el hospital construido en tiempo récord para atender principalmente a la población vulnerable infectada. Espero poder ayudar a nuestros colegas a cuidar a los pacientes y controlar la pandemia lo antes posible, asegura este médico. Aunque en comparación con Europa los casos detectados siguen siendo bajos, se espera que en las próximas semanas la tasa de infección aumente principalmente por Omicron. Bueno, al igual que en Canarias, uno de los productos regionales de Ecuador es el plátano. Allí le dicen el banano. Pero miren, porque cientos de bananeros están quejándose, lo han hecho bloqueando carreteras, arrojando miles de manillas. Dicen que hay excedente de esta fruta y para ello supone grandes pérdidas. Allí está José Carlos Alvarado. Así es, los pequeños y medianos productores de bananos se consideran en crisis y por eso desde la madrugada de este lunes ellos cerraron la vía en el sector de Puerto Inca, Cantón Naranjal, con cientos de racimos de bananos. Ellos solicitan la declaratoria de emergencia de su sector y la creación de un fondo de contingencia ante las pérdidas que han tenido durante los últimos meses. También están solicitando el control en la especulación del precio oficial de la caja de banano. Escuchemos algunos de los reclamos de los manifestantes durante esta mañana. Vendíamos a $5, $6, $4.50, $3.50 y ahorita en la realidad ha llegado la caja a 60 centavos, a $1 y hasta $1.30 que pagan. El señor presidente de la República, con los excedentes del petróleo, compre los racimos de banano, 1 millón de racimos por lo menos semanales, que permita descongestionar la fruta que está represada. Los productores de banano señalaron que esperan reunirse con el ministro de Agricultura en las próximas horas para tratar estos temas. Ellos realizarían más protestas en otros sectores del país. Es el informe desde Puerto Inca, Cantón Naranjal, pero continuamos con más en estudios. Y el pasado fin de semana hubo elecciones legislativas en Colombia. Son similares a las primarias de cada partido, además de elegir también a los representantes en el Senado. Pues bien, la izquierda, liderada por Gustavo Petro, ha alcanzado el 80% de los votos y se postula como favorito para las elecciones presidenciales del próximo mayo. Unos resultados que, por cierto, vienen a remover al partido del expresidente Álvaro Uribe, con más de 20 años en el poder. La cita electoral es clave en el calendario de elecciones, se considera un termómetro para la primera vuelta de las presidenciales y desde luego ese termómetro marca al alza para los partidos de izquierda. Bueno, y en ese país hay mucho enfado en una localidad concreta, Aracateca, con un colombiano ilustre. La estatua dedicada al premio Nobel Gabriel García Márquez, ha sido objeto de vandalismo y se ha quedado sin su pie izquierdo. El alcalde de la localidad reclama que se detenga a los responsables al considerar esto como un ataque directo a la cultura de la localidad. Es en este lugar donde nació García Márquez, se ha convertido, ya lo saben, se convirtió en uno de los escritores más importantes en lengua española. El valor de la estatua, el valor económico, supera los 70.000 euros. Y de vuelta a nuestro país, varias personas se han manifestado en Irún, en Guipúzcoa, piden un corredor humanitario para que los migrantes que quieran cruzar a Francia lo hagan con seguridad. La frontera está marcada por el río Bidasoa y allí han fallecido ya varias personas tratando de llegar a Francia desde España. Mientras esta concentración pide un paso seguro, agentes de la policía vasca, la Archana, siguen en el río buscando a una persona que desapareció el pasado sábado. En ese intento, 2 compañeros suyos sí lograron llegar a Francia. Es la octava persona que muere en esta frontera que no existe. Desgraciadamente nos tememos que no sea la última, dada la dificultad que se les pone para continuar el viaje, pues al final intentan pasar de cualquier manera, por las vías del tren, por el puente, por el río, por el monte,
Y en este caso, pues bueno, les pareció que era un charquito lo que tenían después de cruzar el Atlántico. Y hay novedades en torno al caso de Ana y Olivia, las dos niñas de Tenerife asesinadas por su padre. El juzgado ha archivado la causa sobre el doble asesinato. Se trata de un sobreseimiento provisional mientras no aparezca el cuerpo del padre y presunto homicida, Tomás Jimeno. La magistrada María de los Ángeles Zavala, del juzgado número 2 de Santa Cruz, ha indicado que de las investigaciones se desprende que con toda seguridad el padre fue el autor de la muerte violenta de sus hijas. Descartan la participación de terceras personas. Y el Consejo de Ministros se ha reunido como cada martes. En esta ocasión, las consecuencias de la guerra en Ucrania y el aumento del presupuesto en materia de defensa. Ante la negativa de sus socios de gobierno de apoyar esta partida, la portavoz ha anunciado que mañana se reunirá con el Partido Popular para encontrar la mayoría necesaria. Además, Isabel Rodríguez ha anunciado que Pedro Sánchez se reunirá con líderes de la Unión Europea para alcanzar una solución al elevado, al elevado precio de la energía. Insistimos en la fortaleza que nos da el aval de la reunión de La Palma, de los acuerdos de La Palma, el sentirnos acompañados por todos los presidentes autonómicos hacen que España sea más fuerte ante esta posición que cada vez se toma más en consideración en el contexto europeo y que esperamos que ese 24 y 25 de marzo sea tenida en cuenta porque realmente creemos que la respuesta al precio de la energía debe ser una respuesta europea. Amortiguar las consecuencias de la guerra, proteger a los colectivos más vulnerables de nuestro país, también en el ámbito productivo y económico, y hacer un reparto equitativo de los costes. Otra mirada sobre la capital ucraniana, sobre Kiev, donde ya les venimos contando que la fuerte resistencia ucraniana parece impedir el avance ruso, sobre todo en esta ciudad que no acaban de atacar abiertamente, aunque los ataques aéreos están siendo muy difíciles de repeler. Ya estábamos contándoles antes también que varias zonas residenciales alrededor de la capital habían sido atacadas y que el alcalde de Kiev ha decretado un toque de queda a partir de las próximas 36 horas. Entre tanto, podemos ir observando la realidad en esta ciudad a través de distintas cámaras que nos ofrecen una aparente tranquilidad. Hoy había conversaciones de paz para tratar de encontrar un alto al fuego. Ojalá puedan llegar a algún tipo de solución. Y volvemos a fijarnos, antes de despedirnos, en las sorprendentes consecuencias que está dejando la borrasca Celia en la península, porque allí no están muy acostumbrados al polvo sahariano, sobre todo en ciudades como el Bilbao, en el País Vasco, más de 1000 kilómetros de la costa africana. Fíjese que hay previsión de calima también hoy mucho más al norte, en Francia o Bélgica. Los vientos de Celia han abierto un pasillo para ese polvo sahariano que ayer dejó estos cielos de color naranja ya en algunos puntos como Almería o Murcia. Esto es la estación de esquí de Navacerrada en Madrid. Si nos fijamos, se nota la diferencia entre la nieve con calima y la nieve blanca que queda tras pasar por encima, ¿verdad? Otro efecto de esta calima que deja, parece que dunas de arena, pero en el fondo en realidad es nieve. ¡Qué guapo! Bueno, y para terminar nos vamos a ir hasta Suiza, donde este fin de semana ha tenido lugar una competición de paddle surf que tiene una curiosa particularidad. Los participantes no están en un lago o un río, sino en el mayor lago subterráneo, lo que añade aún dificultad a la prueba. Participaron 60 personas que tuvieron que recorrer 300 metros en un ambiente más festivo que en otro tipo de competiciones. Con estas imágenes nos despedimos, les dejamos con Telenoticias 1. Volvemos mañana a la 1:30 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.